Buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar la teoría correspondiente a trastornos degenerativos y metabólicos del aparato locomotor. En realidad, estas enfermedades metabólicas degenerativas mayormente se realizan en los cursos de reumatología, pero vamos a hacer énfasis en algunas patologías que son más comunes y que de alguna u otra manera está relacionado con la traumatología. Por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica, sistémica y progresiva que se caracteriza por una disminución progresiva de la masa mineral ósea y una alteración de la microarquitectura del tejido óseo. Trae como consecuencia una disminución del grosor cortical y un aumento de su porosidad, como vemos acá. Y lo más importante es que su principal consecuencia es la aparición de fracturas con traumatismos menores llamadas fracturas por fragilidad. El hueso del ser humano está en constante renovación. Eh, a nivel del tejido óseo se capta zonas en donde por alguna razón hay zonas de microtraumatismos, microlesiones o zonas de envejecidas, y en ese sitio, en ese lugar, se procede a la remodelación del tejido óseo. Entonces, ¿cómo se hace esta remodelación? En primer lugar, el lugar donde se capta, que puede ser un lugar del tejido óseo, de algún hueso que esté envejecido, va a ser renovado. Entonces, los osteoclastos intervienen provocando la resorción del hueso. Y en este mismo lugar, los osteoblastos van a comenzar a formar un depósito de matriz ósea. Y luego, esta matriz de depósito va a ser mineralizada y ya se completa la renovación de esta pequeñísima porción de hueso. Durante la vida del ser humano, desde la niñez, desde la infancia, cuando uno es joven, va formando hueso y la formación del hueso va superando la resorción de tal manera que cuando uno llega a los 25 o 30 años ya tiene una masa pico, la masa total que ha formado una persona. Y desde esa edad, donde ya tenemos una masa pico, comienza a descender. Inicialmente el descenso es leve, pero posteriormente, a partir de los 50 años aproximadamente, o cuando la mujer entra en la edad de posmenopausia, ya comienza a disminuir la masa mineral ósea de manera más constante. Por eso es que una persona que durante su vida de niñez, infancia y juventud tiene un pico de masa ósea baja, entonces va a ser más propensa
a sufrir de osteoporosis y más propensa también a sufrir de fractura. También en esas etapas, por decirlo, los 50 años, muchas veces se ve el menor consumo de calcio, también comienza a aparecer problemas con la síntesis de vitamina D, mucha gente que no tiene mucha exposición al sol, o tiene poco consumo de vitamina D en los alimentos, entonces al haber menos cantidad de vitamina D, la absorción de calcio a nivel gastrointestinal también va a disminuir. Entonces, o por menor consumo o por el problema de la vitamina D, va a haber una menor absorción de calcio, va a disminuir el calcio a nivel de la sangre y esto hace que la paratormona aumente al ver que el calcio está disminuido y va a tratar de sacar calcio ¿de dónde? Del hueso. Entonces va a aumentar el recambio y va a aumentar la resorción ósea. Igualmente, una persona, las mujeres cuando llegan a la posmenopausia, también hay una deficiencia ya de estrógeno. Y los estrógenos mantienen ese equilibrio entre la resorción y la formación. Cuando ya hay una deficiencia de estrógenos, entonces va a haber ya más una resorción. Todo esto hace que aumente la resorción ósea, de tal manera que va a haber una pérdida ósea y va a disminuir la formación también de hueso. Entonces, cuando teníamos un equilibrio entre la formación de hueso y la resorción de hueso, ahora vamos a tener un desequilibrio porque la resorción va a comenzar a aumentar. En cuanto a la clasificación, vamos a tener una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria. En la osteoporosis primaria vamos a tener el tipo 1, posmenopáusica, mujeres entre los 51 y 75 años. En este tipo de osteoporosis va a haber mayor afectación del hueso trabecular, de ahí que las fracturas vertebrales son más características. Y en el tipo 2, en mujeres y varones de más de 70 años, y es una osteoporosis tipo 2 por envejecimiento, el debilitamiento tanto es del hueso trabecular y del hueso cortical. De tal manera que allí vamos a tener como fracturas más características la de cadera. Y vamos a tener una osteoporosis secundaria debido a innumerable cantidad de enfermedades. Dentro de ellos nos interesa mucho, por lo que estamos llevando el curso de traumatología, la inmovilización. La inmovilización, por ejemplo, de un paciente que se ha tenido que colocar un aparato de yeso o ha tenido que realizarse una cirugía, entonces esa inmovilización del miembro va a conducir también a una osteoporosis. Pero que es una osteoporosis que va a remitir una vez que el paciente comienza a tener su actividad normal. En los exámenes de ayuda diagnóstica tenemos las radiografías y donde vemos que al comparar un hueso normal y un hueso osteoporótico vamos a ver que el hueso osteoporótico va a aumentar la radiolucidez, como ven acá, comparado con un hueso, un paciente sano. Va a haber un adelgazamiento de las corticales, a comparación del hueso normal, y un patrón trabecular escaso. Acá tenemos un buen trabeculado, acá es escaso el trabeculado. Y cuando tomamos una radiografía de columna vertebral, en un paciente normal vemos que la columna mantiene su eje, las vértebras mantienen su forma normal, pero cuando vemos esta radiografía nos vamos a dar cuenta que se va a producir acá una gira, una angulación, y si vemos bien vamos a ver una fractura por aplastamiento. Este nivel de 12 y también acá a nivel de L4. ¿Por qué me lo traes? No. Fracturas por fragilidad. Ahora.
También una radiografía nos va a servir para evaluar la calcificación o descalcificación de un hueso, y eso se hacía antes con este índice de zinc, que tomaba como referencia a una radiografía de la parte proximal del fémur, donde se produce cargas que van a producir compresión, y acá se va a producir cargas excéntricas de distracción o de tensión. Entonces, cuando se veían las radiografías, las líneas trabeculares, líneas de compresión, líneas de tensión, son primarias estas, y líneas secundarias también de compresión y de tensión. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, vamos aumentando en edad, estas líneas también se van borrando, y esto nos puede inferir que el paciente está con un proceso osteoporótico. Y acá tenemos este índice de zinc de grado 6, donde vemos que todas las trabéculas, las líneas trabeculares, están intactas, tanto las primarias como las secundarias. En el grado 5 ya vemos que estas trabéculas primarias, tanto de tensión como de compresión, van disminuyendo. En el grado 4 vemos como estas trabéculas secundarias ya se han eliminado, y comienza a eliminarse las principales o primarias de tensión. En el grado 3 vemos como las líneas principales de tensión se van borrando. En el grado 2 ya se han borrado totalmente las líneas principales o primarias de tensión, y se comienza a borrar las líneas principales o primarias de compresión. Y en el grado 1 se ve solamente algunos esbozos de estas líneas trabeculares principales de compresión. De tal manera que podemos decir que el grado 1 y el grado 2, ya estamos ante una osteoporosis severa. Los grados 3 y 4, osteoporosis moderada. Para hacer el diagnóstico de osteoporosis, entonces, primero, por una parte, podemos tener un paciente con una fractura por fragilidad, sobre todo en la columna vertebral. Y también podemos hacerlo mediante una densitometría ósea, en donde luego vamos a ver lo que es el T-score, que se mide por desviaciones estándar. Entonces, cuando tenemos un T-score menor de menos 2.5, podemos estar indicando que estamos ante una osteoporosis medida con una densitometría ósea. Entonces, en la densitometría ósea, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando nosotros hacemos densitometría ósea a una persona, por ejemplo, de 70 años, obviamente su masa ósea va a disminuir. Pero ¿cómo sabemos cuánto ha disminuido? Porque lo vamos a comparar con una persona joven de su misma edad, ya los valores están predeterminados. Entonces, una persona de 25 y 30 años, por ejemplo, de sexo femenino, que tiene un pico de masa, lo vamos a comparar con la masa que vamos a obtener de este paciente mujer también de 70 años. Y vamos a ver cuánto es lo que ha perdido. Entonces, en nuestro T-score, que es las desviaciones estándar, acá tenemos a las personas con una masa ósea normal, y para acá vamos a tener las desviaciones estándar. De menos 1 a menos 2.5, las personas que caen en este territorio van a tener osteopenia. De menos 2.5 y menos, osteoporosis. Entonces lo estamos comparando con una persona del mismo sexo, pero con una masa ósea en su pico alto. Y acá tenemos el coeficiente score normal mayor de menos 1, osteopenia, baja masa ósea de menos 1 hasta menos 2.5,
Y menor de -2,5 ya osteoporosis, y si se acompaña de una fractura por un traumatismo menor, por fragilidad, y es una osteoporosis grave o estable. Acá tenemos una densitometría de un paciente de 49-50 años. Vemos su columna vertebral y acá están la densidad mineral ósea. Y acá tenemos el T-score que se ha calculado y vemos como, por ejemplo, entre L1 y L4 su T-score es de -1,6. -1,6, si nosotros vemos, más o menos está por acá. Entonces estamos ante una osteopenia. Acá tenemos otro paciente con una densitometría ósea a nivel de la columna. Es un paciente de casi 78 años. Vemos que al realizarse el examen, acá tenemos su densidad mineral ósea del paciente. Tenemos que el T-score generalmente van más de -3, inclusive hay de -5,0, -5,4, es decir, muy bajo su T-score. Y si nosotros lo vemos en esta imagen, podemos ver que está por acá, o sea, una osteoporosis bien marcada. Acá tenemos otro paciente de 88 años, mujer, también el análisis de la columna. Acá está su densidad mineral ósea, acá está su T-score. Fíjense cómo la mayor parte de las vértebras tienen -4, -3, un promedio entre L1 y L4 tiene -4,2, que está aproximadamente por acá, ¿no? También una osteoporosis bien marcada. De tal manera que cuando ya hemos diagnosticado una osteoporosis tenemos que hacer un tratamiento, pero también se tiene que hacer medidas de prevención. Por ejemplo, hay que educar desde la infancia a los niños que tienen que tener una buena nutrición y una práctica de ejercicio físico, porque queremos que la mayor cantidad de personas lleguen a una edad entre 25 y 30 años que tenga un pico de masa ósea bastante elevado. De ahí que se necesita también una dieta balanceada, adecuada ingesta de proteínas, calcio, suplementos y vitamina D. Ejercicios con carga de peso que reduzcan el riesgo de caídas y mejoren la formación ósea. El hueso cuando está en estrés, cuando se recibe mayor cantidad de cargas, es un hueso que mejor se mineraliza. Actividad de fortalecimiento muscular por lo mismo y porque acá también lo que tenemos que tener medida de prevención son las caídas, porque como dijimos en antes, una parte importante de la osteoporosis es prevenir las fracturas. Entonces esto nos ayuda, el fortalecimiento muscular, a que una persona deambule mejor, tenga mayor fuerza al caminar, y esto hace que también tenga una menor propensión a caídas. Elimina el tabaquismo, la ingesta de alcohol, porque eh, aumenta el grado de osteoporosis. Corregir los defectos de visión, evaluar medicaciones que puedan provocar vértigos, en estos casos para prevenir caídas, y también utilizar protector de cadera, porque de todas las fracturas que pueden padecer estos pacientes, la más complicada es la fractura de cadera. Entonces hay protector de cadera a manera de un almohadillado que se colocan las personas, sobre todo mujeres de avanzada, a nivel de edad trocante mayor.
Y el tratamiento médico, el principal objetivo es evitar la aparición de las fracturas, como le dije, que es la principal complicación y problema clínico. Dentro del tratamiento médico tenemos a los bifosfonatos, que son los fijadores de calcio, que se recomienda como terapia de primera línea. Disminuyen la resorción ósea, de tal manera que la masa ósea va a ser mayor, porque va a disminuir la resorción. De esta manera reduce el riesgo de fracturas. Dentro de ellos tenemos a los alendronatos de 70 miligramos que se administra una vez a la semana, el risedronato y el ivandronato, ambos de 150 miligramos, se administra una vez al mes. Y tenemos también bifosfonatos intravenosos, como el ácido zoledrónico, que se administra una vez al año. En todos estos casos se recomienda el uso de suplementos de calcio y vitamina E. También tenemos los agentes biológicos como el denosumab, que es la primera terapia biológica para tratar la osteoporosis, inhibe también la resorción ósea. Se indica 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses. La hormona paratiroidea recombinada, la teriparatida, en pacientes que tienen osteoporosis grave, un T-score menor de menos 3.5 o menor de menos 2.5 más una fractura por fragilidad, aumenta la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de fractura. Tiene alto costo y no se utiliza generalmente como primera línea. Y la terapia de reemplazo hormonal, sabemos que la deficiencia de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas hacen que la resorción del hueso comience a aumentar. De tal manera que una forma de tratamiento es administrar hormonas como los estrógenos, pero hay que tener mucho cuidado porque también hay efectos adversos. Se ha visto enfermedades tromboembólicas, accidentes cerebrovasculares cuando se usa este reemplazo hormonal con estrógenos y también algunas neoplásicas que pueden desencadenarse, sobre todo el cáncer de mama. Tenemos ahora la osteomalacia, que etimológicamente deriva del griego osteón, que significa hueso, y malakos, que significa suave, hueso suave. Y esta osteomalacia es consecuencia de una alteración en la mineralización de la matriz ósea. Esto conduce al acúmulo de osteoide no mineralizado. Y como no es mineralizado, disminuye la dureza del hueso y se hace un hueso blando. Cuando esta enfermedad afecta a los niños, se habla ya de raquitismo. Y ahí también están afectadas las placas epifisiarias de crecimiento. El tejido óseo entonces está formado por minerales en un 70%. Dentro de ellos tenemos los cristales de fosfato de calcio, llamado hidroxiapatita, que le van a dar la dureza, la rigidez al hueso. Y por otra parte tenemos a la matriz orgánica, que es a base de colágeno y otra proteína. Esta matriz orgánica, que es el osteoide, que está sintetizado por los osteoblastos, es no mineralizada, se compone principalmente de colágeno tipo 1 y en menor proporción por otras proteínas. Es decir, este es un armazón, como vemos acá. Un armazón, una red de fibras de colágeno y esta matriz orgánica osteoide luego tiene que ser mineralizado. Tiene que pasar esto de los depósitos, la mineralización, depósito de fosfato de calcio. Pero ¿qué pasa en la osteomalacia? Que esa mineralización va a fallar.
Puede ser porque hay problemas con la dieta, menor cantidad de vitamina D en la dieta. Puede ser por un problema endógeno con la síntesis cutánea, por baja exposición de la piel a la luz solar, de tal manera que van a provocar una disminución de vitamina D, y la vitamina D, una de sus funciones es la absorción de calcio a nivel gastrointestinal, entonces va a disminuir la absorción de calcio. Al disminuir la absorción de calcio, los depósitos de fosfato cálcico no van a ser suficientes y no se va a mineralizar bien esta matriz orgánica, y de acuerdo a eso es que se produce la osteomalacia. Como no hay buena mineralización, solamente tenemos la mayor parte de este tejido osteoide va a ser un hueso sin dureza, un hueso blando. En el cuadro clínico, en los estadios iniciales pueden ser asintomáticos, o posteriormente puede haber dolor óseo difuso, espontáneo, o a la digitopresión, especialmente en la pelvis, como vemos acá, parrilla costal, luego haber debilidad, dolor muscular. En la forma graves pueden observarse ya deformidades como tórax en campana, tórax en quilla. También se puede observar ya fracturas espontáneas o asociadas a traumatismo de intensidad leve, que generalmente afectan huesos como costillas, vértebras y huesos largos. Se tiene que hacer un diagnóstico precoz para poder tratar esta enfermedad lo más pronto posible, ¿no? Esta es una osteomalacia por déficit de vitamina D. Entonces, sus alteraciones bioquímicas incluyen hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocalciuria, fosfatasa alcalina elevada, paratormona elevada y dosaje de vitamina D bajo. Dentro de las imágenes tenemos las radiografías, donde en estos pacientes vamos a ver que van a tener un patrón borroso de los huesos. Se pierde la trama trabecular, es un patrón, como ven acá, borroso. Luego vamos a encontrar las líneas de Lothar-Milman que se dan en la osteomalacia, que son a manera de pseudofracturas, son líneas, como vemos en estas imágenes. Son radiotransparentes, perpendiculares a la cortical, generalmente bilaterales y simétricas. En ocasiones pueden progresar a fracturas completas. Y la localización más frecuente es en las costillas, en las ramas pubianas, como esta de acá, en la escápula, en el borde interno del fémur, como vemos acá, y también en los metatarsianos. Luego hacemos el tratamiento con vitamina D. 800 a 4000 unidades intraorales por día y una ingesta elevada de calcio, 1500 a 2000 miligramos por día. Suele ser suficiente y comienzan a desaparecer todas las anomalías clínicas, radiológicas y humorales durante los primeros 6 meses de tratamiento. El gran problema es cuando se produce esta enfermedad en niños, porque ahí ya afecta la placa de crecimiento. Este término de raquitismo se utilizó en 1650 aproximadamente en Inglaterra, y se describía este padecimiento en niños de bajos recursos económicos, donde vivían en áreas urbanas con poca exposición solar. El gran problema, como le digo, es que también está afectada la matriz cartilaginosa de la placa de crecimiento. En el cuadro clínico van a presentar dolor óseo, debilidad, prominencia frontal, cierre retrasado de la fontanela, craneotabes o ablandamiento de los huesos del cráneo. Hacemos la digitopresión, vamos a ver un ablandamiento. Rosario raquítico, vemos como acá tenemos un rosario raquítico con articulaciones costocondrales agrandadas. Trastorno del crecimiento, como vemos acá. Ensanchamiento de las muñecas y los tobillos. Deformidades de la pierna, en genubaro,
genus valgo. En las radiografías vamos a ver un engrosamiento de esta placa de crecimiento, deformación en copa, baja mineralización del hueso, trabéculas metafisiarias están disminuidas, corteza diaficiaria adelgazada y arqueamiento de los huesos. El tratamiento también con dosis orales de vitamina D, hay esquemas para menores de un mes, de 1 a 12 meses y mayores de 12 meses. Acá vemos, por ejemplo, hermanos gemelos de 3 años, pero es grande la diferencia entre la niña y el niño, una gran diferencia estatural. Geno marcado en el niño y este geno de la niña está siendo tratado con medicación. El tratamiento con vitamina D en este niño, después de 1 año de este tratamiento, vemos que ha mejorado el arqueamiento de las piernas, el genubaro. Esta es una radiografía antes del tratamiento médico, como acá. Entonces ve un gran genubaro. Acá tenemos cuando las radiografías, cuando el niño entra a las cirugías, se tiene que realizar osteotomías para poder alinear el hueso. Luego de la cirugía, 1 mes y medio después de la intervención quirúrgica del niño, la talla parece ya que se van acercando. En la niña que solo recibió tratamiento médico, vemos cómo ha mejorado bastante la angulación de las piernas, el genubaro. El niño después del tratamiento quirúrgico y luego el resultado final del niño con una buena alineación de los miembros inferiores. Y de las enfermedades degenerativas tenemos la artrosis, que es la más frecuente. La artrosis, pues, es una enfermedad crónica, degenerativa, de etiología multifactorial. Es el trastorno reumático más común en la población, la causa más habitual de dolor y discapacidad en los adultos mayores, la primera causa de cirugía de reemplazo articular y se considera un problema de salud pública por la severa discapacidad que ocasiona y por los gastos que genera en los servicios de salud. La prevalencia entre los 45 a 65 años es un 25 a 30% y mayores de 65 años ya es un 85%. En la osteoporosis normalmente hay un equilibrio del hueso, del cartílago de la rodilla, por ejemplo, para absorber y atenuar las cargas que se producen. Pero llega un momento, conforme vamos avanzando en edad, que se rompe ese equilibrio. Va a haber un desequilibrio mecánico. En este caso, la capacidad para absorber y atenuar las cargas va a ser mayor. Y va a haber un desequilibrio también biológico entre la síntesis y la degradación del tejido. De tal manera que va a aumentar la degradación de condrocitos, de matriz extracelular, del hueso subcondral y de la membrana celular. De tal manera que esto va a comenzar a provocar ya las lesiones en el cartílago, por ejemplo, de la rodilla. Va a haber una artrosis primaria sin causa conocida y una artrosis secundaria por infinidad de enfermedades, y una de ellas tenemos los procesos traumatológicos, los traumatismos, fracturas articulares. Actualmente las fracturas articulares se ven con mayor frecuencia. Las fracturas actualmente
comparado con fracturas que se veían en los hospitales hace 10, 15 años, actualmente son mucho más complejas, mucho más, con mucha mayor conmoción, con mucho mayor compromiso de la cavidad articular, probablemente por los accidentes de tránsito que son muy violentos. Dentro de las manifestaciones clínicas de la artrosis, vamos a ver que el dolor es el síntoma de comienzo de la artrosis, de un inicio insidioso, profundo, mal localizado, de un curso intermitente. Muchas veces los pacientes se encuentran libres de síntomas por periodos y hay otro periodo donde presentan dolor. Este dolor se desencadena con el ejercicio, con el trajín, con la carga de peso y mejora hasta desaparecer con el reposo, es decir, es intermitente. Pero esto va a ir cambiando conforme vamos avanzando en edad y conforme va avanzando el proceso artrósico. Posteriormente, el dolor se va haciendo más continuo, más persistente durante más tiempo y es inducido por cualquier movimiento de la articulación afectada. Posteriormente, en los últimos estadios evolutivos, es casi ya continuo. Estando inclusive en reposo, va a haber dolor y no respeta el descanso nocturno de los pacientes. Es decir, este dolor ha evolucionado totalmente. También vamos a ver una incapacidad funcional progresiva dependiendo de la articulación afectada. Por ejemplo, una artrosis severa de la cadera va a producir una incapacidad funcional. En los estadios más avanzados aparecen ya las grandes deformaciones, como vemos acá en los dedos, subluxaciones por la incongruencia articular, proliferación de osteofitos, engrosamiento capsular y las deformaciones que le decía, por ejemplo, genus varo, genus valo. En el diagnóstico entonces tenemos la anamnesis, hay que hacer una buena anamnesis, exploración física y las radiografías. Una radiografía simple. Acá tenemos una clasificación de Kelvin y Lawrence que dice que el tipo 1 en esta clasificación es una artrosis dudosa. Hay un dudoso estrechamiento del espacio articular, posibles osteofitos. El tipo 2 es una artrosis leve, posible estrechamiento del espacio articular y presencia de osteofitos. El tipo 3, artrosis moderada, y hay un estrechamiento del espacio articular, osteofitos moderados, leve esclerosis. Posible deformidad, por ejemplo, de la rodilla de los extremos óseos. El tipo 4 ya es una artrosis grave, hay un marcado estrechamiento del espacio articular, abundantes osteofitos, esclerosis severa, deformidad de los extremos óseos. Tenemos un geno valo. Acá tenemos una artrosis de cadera. Artrosis de rodilla. Acá tenemos un geno varo, estrechamiento de la línea articular, osteofitos. Acá vemos también una artrosis en la rodilla izquierda, unos osteofitos, esclerosis subcondral. Acá tenemos una artrosis en los dedos de la mano, pues una subluxación de la articulación, presencia de osteofitos. En la columna vertebral, osteofitos grandes, como vemos acá. También en la columna cervical. Y los objetivos del tratamiento es controlar la sintomatología, mantener la función articular y reducir al máximo la progresión de la artrosis. Como medidas generales, tenemos que explicar la naturaleza de la enfermedad para que el paciente
provocar en el paciente actitudes positivas. De tal manera que tenemos que enseñarle medidas encaminadas a reducir la carga que soportan las articulaciones. Por ejemplo, uno de ellos es la disminución del peso corporal. Se ha demostrado que la disminución del peso en pacientes obesos reduce la sintomatología y retarda la destrucción progresiva del cartílago. Fortalecer la musculatura proximal a la articulación, sobre todo el cuádriceps cuando hay una artrosis de rodilla, con ejercicios isométricos. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los fármacos que van a modificar los síntomas, es decir, para controlar el dolor, como el paracetamol y los antiinflamatorios. Y otros fármacos que son para modificar la estructura del cartílago, es decir, preservar el cartílago articular, frenar la evolución, como el ácido hialurónico vía interarticular, la viscosuplementación, sulfato de glucosamina, y hay infiltración con corticoide de depósito. Y el tratamiento quirúrgico, cuando ya hay un dolor refractario al tratamiento, ya va conduciendo a importante discapacidad. Todas las deformidades, para eso usamos las osteotomías correctoras, hacer las osteotomías y vemos cómo se alinea el hueso mediante cuñas y una placa con tornillos. Acá vemos también cómo se ha hecho la cuña, el corte del hueso, se coloca injerto y ha mejorado la alineación de la articulación. Y también tenemos a las prótesis, el reemplazo articular, sobre todo en cadera, en rodilla, que obviamente va a suprimir el dolor y permite una buena movilidad articular y es aconsejable sobre todo para mayores de 65. Bueno, terminamos la teoría, no sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, me pregunta sobre la osteomalacia. Este, las radiografías es cuando nosotros, por ejemplo, vemos que es un paciente con una probable osteomalacia, sobre todo lo vamos a detectar con las pruebas de laboratorio, pero las radiografías también nos van a servir, sobre todo para ver estas líneas que les dije, porque a veces estas líneas pueden progresar a una fractura, pero mayormente el diagnóstico es más que todo de laboratorio. Bueno, entonces, esta es la última teoría que dicto. Espero verlos en el internado, en el Hospital Sergio Bernal, donde van a ser bien recibidos. Gracias por su atención.